Señoras y señores, buenas tardes. Les habla Isabel Salisax y les explico sobre mi canal, que es el canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, en el cual yo estoy ahora mismo dando el Evangelio de San Lucas. Pero si van a al canal, ustedes pueden ver todos los vídeos que yo he grabado sobre los Hechos de los Apóstoles y también la Epístola a Filemón, que son dos charlas. O sea que les ruego que vayan allí y que todas las personas que me escuchen, y les doy las gracias a ustedes por continuar y ser fieles en las explicaciones que doy, comparto con ustedes la responsabilidad que supone el evangelizar. El hecho de que ustedes creen, como yo creo, y el Señor dijo, id por todas partes y enseñad el Evangelio. Entonces, les hago ustedes también responsables de extender estas charlas u otras charlas, o cualquier otra charla que a ustedes les guste, pero sobre la Biblia. También hay muchos sacerdotes o hay grupos de Biblia, o hay cursos de Biblia. Entonces, yo les animo a que ustedes, digamos, compartan estas charlas con las demás personas que ustedes son de confiar, que tienen confianza en ustedes, si es que les gustan y las pueden encontrar interesantes. Bueno, entonces, vamos a rezar antes de empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de los hombres, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Bueno, pues como hoy hablamos de carismas y de Espíritu Santo, yo les recuerdo lo de la última charla. La última charla hablábamos del nacimiento y de la circuncisión de Juan Bautista, y de lo contento que estaba Zacarías, padre de Juan Bautista, porque finalmente había recobrado la voz y el oído, y además había nacido su hijo, y el hijo se había llamado Juan. Entonces, hay un fragmento, un versículo, en el capítulo 1, versículo 67, antes de empezar el cántico de Zacarías, el fervor, la espontaneidad de Zacarías al querer elevar su himno al Señor, que dice: Zacarías quedó lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y profetizaba, diciendo. Y entonces, antes de empezar, sí que quiero explicarles hoy todo esto que quiere decir. O sea, que quede lleno del Espíritu Santo, que Zacarías quede lleno del Espíritu Santo, como cada uno de nosotros está lleno del Espíritu Santo. ¿En qué lo vemos? O sea, ¿cómo distinguimos que la persona está llena del Espíritu Santo? Pues miren, porque es fiel a Dios, se deja hacer por Dios y recibe su amor, el amor de Dios, todos los dones y los carismas que Dios le quiere dar a esa persona, porque está abierta. O sea, la persona no está cerrada pensando que lo que están diciéndole o lo que está oyendo es simplemente literatura y que no existe realmente Dios, sino que está abierta esperando aprender. Entonces, claro, Dios le da los dones y carismas a una persona, y dependiendo del estado, del estado de la persona. Es decir, a una monja le dará una serie de dones y carismas que va a necesitar esta persona, distinto de a mí o distinto de una persona que esté casada, que va a dar, o a una persona soltera que le dará unos dones distintos o carismas, ¿no? O sea que la persona depende del estado de la persona, y también depende del estado espiritual en que esta persona se va desarrollando. Entonces, hay más dones o más carismas en un sentido o en otro. Eso es lo que quiero decir. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo, ¿en qué se ve en el bautismo, por ejemplo? El Espíritu Santo, que sepamos que cuando a una persona la bautizan, se convierte en hijo de Dios. Las personas no bautizadas son criaturas de Dios, pero las personas bautizadas son hijos de Dios. O sea, que no les confundan estos, todos somos hijos de Dios. No, o sea, los no bautizados son criaturas de Dios llamadas a ser hijos de Dios, pero los bautizados somos hijos de Dios. Entonces, en el bautismo se te quita el pecado original,
se te da la posibilidad de la vida en Dios, es decir, la vida en el cielo, lo que llamamos cielo, es decir, la vida divina, eh, si quieres, porque hay libertad, si lo deseas, y además se te dan todos los dones del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay una cosa que tienen que saber, que de acuerdo a el Espíritu Santo hay una explosión del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento que sepan que también había Espíritu Santo, ¿eh? También se dio el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento es a partir de que Jesucristo llega a la tierra. Entonces, ya les digo, Pentecostés, que está descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hay una cantidad enorme de Espíritu Santo, se derrama, pero en el Antiguo Testamento también. Entonces, les voy a dar dos ejemplos para que vean ustedes y de paso van aprendiendo el Antiguo Testamento. Miren, en el Génesis, capítulo 1, versículo 1, cuando habla del origen del mundo, dice, el Génesis dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Es una forma muy bonita de decirlo, pero nombra al Espíritu de Dios. O sea que aquello, todo el principio, todo era caos, confusión, no se sabía todavía no estaba nada formado, hasta que se formó poco a poco, pero ya Dios, el Espíritu de Dios ya estaba. Dice, aleteaba sobre las aguas. Estoy en el Antiguo Testamento, pero voy a un poco más. O sea, hay un momento dado en el libro de los números que ustedes ya conocen, ¿no? Es en la Torá. Hay un momento en el libro de los números, en el capítulo 11, versículo, me parece que es versículo 4, que se habla de lo siguiente. O sea que estamos ya en el momento en el que digamos, los judíos, el pueblo de Israel, está siendo llevado por Moisés hacia la tierra prometida. Pero todo este tiempo, este viaje, pasan muchísimas angustias y muchísimos sufrimientos. O sea, no falta agua, falta comida, hay nacimientos, hay muertes, a ver cómo se arreglan todas estas cosas. Hay peleas. Imagínense usted una cantidad enorme de gente haciendo todo ese camino para escaparse hacia la tierra prometida. Y es Moisés el que se lo lleva, el que lleva a toda la gente. Entonces, un momento dado, la gente se queja y dice, fíjense qué cosa más humana, todo el pueblo que está yendo, dice, ¿quién nos dará de comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde, en Egipto, y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? Fíjense. O sea que ellos estaban presos en Egipto, pero estaban bien alimentados gratuitamente. Pero aquí en el desierto están totalmente faltos de todo. Dice, en cambio ahora nos encontramos débiles, no hay de nada, no vemos más que el maná. Entonces, recuerden que dice aquí, el maná era como una semilla de cilantro. Su aspecto era como el del bedelio. Dice, el pueblo se dispersaba para cogerlo. Lo molían en la muela, luego lo cocían en la olla y hacían con él tortas. Su sabor era parecido al de una torta de aceite. O sea, poco sabor. O sea, siempre lo mismo y siempre, pues, algo de comer insípido, con poco sabor. Les alimentaba, pero poca cosa. Es lo mismo que si nos dieran todo lo mismo, típico, o sea, si nos dieran siempre sopa, sopa cada día y sopa, diríamos, bueno, de vez en cuando, o sea, quizá un poco de lentejas, a lo mejor un poco de pasta, no sopa siempre. O sea, la gente se harta, se cansa, en general. Y ellos no veían más que y no comían más que el maná y apenas bebían agua. Entonces, esto se eleva esta queja se eleva a Moisés y Moisés en un momento dado habla con Dios, o sea, habla con Dios, claro. Y entonces le dice, ¿de dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo? Que me llora diciendo, danos carne para comer. No puedo cargar yo solo con todo este pueblo, es demasiado pesado para mí. Entonces, esto se le dirige a Dios y Dios le inspira y le dice, reúneme 70 ancianos de Israel, llévalos a la tierra, a tienda del encuentro, y yo estaré contigo. Yo tomaré parte del espíritu que hay en ti, parte del espíritu que hay en ti,
y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no lo tengas que llevar tú. O sea que ya ven, o sea, el Señor le dice, reúne, elige 70 ancianos que sean como Dios manda, es decir, líderes designados por Moisés para ayudarlo a gobernar y a juzgar. ¿Eh? Entonces, y elige, ¿no? Y yo iré, llévalos a la tierra, a la tienda del encuentro y allí yo les daré parte de tu espíritu, es del Espíritu de Dios. ¿Eh? De hecho, estos 70 ancianos fueron ungidos, ¿eh? O sea, fueron ungidos por el Espíritu de Dios y esto les dio suficiente autoridad y sabiduría como para reinar, vamos, como para ayudar a Moisés, ¿no? Que de hecho era el don de consejo, ¿eh? Porque es lo que tenían que hacer. Y dice el texto, antes les explico lo que vamos a leer ahora. Dice, salió Moisés, transmitió al pueblo las palabras de Yahvé, luego reunió a 70 ancianos del pueblo. Bajó Yahvé en la nube, tomó algo del espíritu que había en él, o sea, en Moisés, y se lo dio a los 70 ancianos. ¿Eh? O sea que finalmente les da parte, digamos, del Espíritu Santo de Moisés, les da el don de consejo, el don el Espíritu de Dios, ¿eh? Para que le ayuden. Y de hecho le ayudaron. ¿Eh? Esto es un ejemplo de lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Porque recuerden que a ver, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo, me parece que es el principio de todo, a ver, el principio me parece que es el capítulo 2, voy a buscarlo. Estaban todos reunidos porque era Pentecostés para celebrarlo, ¿no? Y entonces ellos dicen, Dice, al llegar el día de Pentecostés, ahora estamos ya justo cuando ya se ha elegido, en los Hechos de los Apóstoles, cuando ya se ha elegido el discípulo número 12, el apóstol número 12, porque el 12, que era Judas, Iscariote, había muerto, ¿no? Entonces eligen al número 12, que se llama Matías. Y dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y entonces ellos, dicen, se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas. O sea que esto es cuando ya esta es la explosión que les decía de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Esto es una cosa. Ahora entonces, fíjense que ahora yo les he dicho, Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo y además profetizaba. Entonces, ¿profetizar qué quiere decir? Miren, un profeta es una persona que habla de parte de Dios al pueblo. Es una persona que Dios elige y lo ilumina. Otra cosa que tienen que saber es que nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, o sea, el nuevo pueblo de Israel, ¿eh? Que es la Iglesia. Entonces, han de saber también otra cosa, que Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Vamos a ver sacerdote y rey más adelante. Hoy les hablaré de la profecía y de que Jesucristo es profeta. Entonces, como nosotros, por estar incorporados a Jesucristo, puesto que estamos, mejor dicho, incorporados a Jesucristo por el bautismo, nosotros también somos profetas, sacerdotes y reyes, como Jesucristo, porque estamos incorporados a Él. Es decir, todos tenemos todos los dones del Espíritu Santo, porque estamos bautizados, ¿no? Pero el Señor, digamos, dentro de la profecía, ahora les explicaré, el Señor da a una persona más que a otras, o a varias personas, o a distintas personas, una serie de carismas que va a necesitar para el bien de la comunidad, ¿entiende? Le da una serie de carismas porque lo que quiere es que esta persona que recibe los dones o carismas los revierta, redunden estos carismas que ella tiene o que él tiene en la comunidad. Es decir, como todos somos uno
en la comunión de los santos, todos somos unos en el cuerpo místico de Cristo, y como lo fundamental es el amor en el sentido de que todos tenemos que hacernos bien unos a otros, todos tenemos que ayudarnos a otros, ya el Señor nos quiere muchísimo e intenta extender su amor a todos. Y nosotros tendríamos que hacer lo mismo, extender y tratar, portarnos bien con cada una de las personas que viven en esta tierra. Este es el ideal. Entonces, el Señor lo que hace es derramar dones y carismas para que la gente, a personas determinadas, por ejemplo, para que la gente, algunas personas, puedan verter este carisma y ayudar a los demás. Entonces, les voy a explicar, por ejemplo, lo que dice, lo que dice San Pablo con respecto a la primera epístola de los Corintios, a los Corintios. En el capítulo, me parece que es el capítulo 12, nos vamos a referir a lo que dice Pablo. Dice, con respecto a, estábamos hablando del don de profecía, recuerden, y entonces ahora, de profecía, ahora, aparte del don de profecía, les hablo de todos los dones en general, de todos los carismas en general que Dios te concede. Dice, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu, dice Pablo. Un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual, que es lo que decía, se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A unos se les da palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, a otros carisma de curaciones, a otro poder de hacer milagros, a otros profecía, ¿no? A otros discernimiento de espíritus, a otros diversidad de lenguas, el don de lenguas, pero a otros el don de interpretar estas lenguas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. A esto quizá, a lo mejor algunos de ustedes no han oído hablar de esto, pero si van a la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11, podrán profundizar más en esto y verán qué interesante es. Entonces, digamos que esto que les he explicado, dentro del don de profecía, que hemos dicho que el don de profecía es una persona que habla de parte de Dios al pueblo, ahora entenderán mejor con los ejemplos, es una persona que Dios elige y la ilumina para que hable a la gente en bien de la comunidad, en bien del pueblo, o en bien de una persona. O sea, es el don de conocimiento esto. Entonces, por ejemplo, les hablo de lo actual. Pues les hablo, por ejemplo, de Santa Faustina Kowalska, que a lo mejor ustedes han oído hablar o no, que habla de la misericordia, del mensaje de la misericordia con muchísimo énfasis, ¿no? Que Jesús y que Dios era misericordioso, es misericordioso, esto lo sabemos de siempre, pero, es decir, ya estaba revelado, pero para dar más énfasis en un momento dado, porque la gente tal vez no lo entendía suficiente, él le da una serie de carismas y dones a Santa Faustina Kowalska para que ella sea transmisora y hace el cuadro, del cual ya conoce, del cuadro de la Divina Misericordia, y entonces esto es por ejemplo, una persona a la cual Dios da el don de hablar de una cosa concretamente. Pero, por ejemplo, también tenemos pues a San Antonio de Padua. Antonio era una persona que era un predicador bárbaro, ¿eh? Era buenísimo, una persona muy inteligente, muy buena y era cultísimo. Y hablaba mucho, muy bien y además estudiaba. Entonces fue él el que convenció, o sea, gracias a él, digamos, la, la orden franciscana empezó a cultivarse y a estudiar y a prepararse porque ellos entendían ellos entendían que lo mejor era la pobreza en el sentido de que tal vez si una persona estudiaba mucho y destacaba entre otras personas, la gente tal vez o esa persona podría tal vez encontrarse de repente siendo muy orgullosa o muy, digamos, soberbia, y eso echaba a perder a las personas. Entonces, en consecuencia, pensaron, pues no, nosotros pobreza y nada de cultivarnos. Pero gracias a San Antonio, pues Dios le dio la gracia para que ayudara a la orden franciscana para que se dieran cuenta de que sí tenían que cultivarse.
Pero es que hay más, pues, por ejemplo, al Padre Pío, ¿eh? Dios le dio el carisma de la confesión, esto se sabe, ¿no? Y de compasión por los enfermos. O a San Felipe Neri, que le dio el carisma de la simpatía. Eh, y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, también se lo voy a explicar. O sea que en realidad todos tenemos los dones del Espíritu Santo, pero el Señor te dará uno o más carismas eh, dependiendo de para qué quiera, de para qué desee, si tú lo deseas también, conseguir y ayudar a la comunidad. Entonces les voy a, les voy a hablar también del Antiguo Testamento con respecto a esto, para que vean que también en el Antiguo Testamento estamos cansados de oír, estaban los profetas. ¿Eh? Los profetas eran personas, como he dicho antes, que eran personas que estaban elegidas por Dios para hablar en nombre de Dios. O sea, ahora les explico, por ejemplo, el profeta Ezequiel. O sea, que sepan que en el siglo VI antes de Cristo, el pueblo de Israel fue, digamos, fue llevado a Babilonia, o sea, fue deportado a Babilonia. Quedaron algunas personas, pero sobre todo casi todo el pueblo se fue a Babilonia porque los deportaron. Entonces, imagínense ustedes todo un pueblo llegando a Babilonia y estando, pues esto, de acuerdo, poco a poco deberían hacer integrarse, porque duraron estuvieron unos 70, 80 años en Babilonia, luego volvieron, les dieron permiso para volver a su país. Pero mientras tanto, unos se adaptaron, otras no, pero aquí resulta que había un hombre que se llamaba Zacarías, que era de estirpe sacerdotal. Bueno, estuvo 5 años pues deportado también con toda la gente, y un buen día Dios le dio el don de la profecía y se pasó profetizando a partir del quinto año de que habían llegado a Babilonia. Y dice, no se sabe cómo murió. Y esto sirvió para que la fe en Dios del pueblo judío se mantuviese mientras estaban ellos deportados en Babilonia. O sea, fíjense que dice en capítulo 1, versículo 1 del profeta Isaías y Ezequiel, dice, el año 30, encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. La palabra de Yahvé se dirigió al sacerdote Ezequiel en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y allí vino sobre él la mano de Yahvé. Entonces empieza visión del carro de Yahvé, visión del libro, en fin, la preciosidad, todas las visiones que tiene, y las comunica al pueblo. Bueno, pues esto es lo que quería explicarles hoy. Ya les he hablado sobre el Espíritu Santo, les he hablado sobre también lo que es el bautismo, los ejemplos que les he puesto para que entendieran bien esto, y también el asunto de profetizar. ¿Qué es ser profeta? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto mujeres como hombres. Y voy a hacerles las preguntas de siempre que les hago normalmente con respecto a esto. Una pregunta es si le pido a Dios que me dé los dones del Espíritu Santo. Otra pregunta sería, ¿entiendo bien lo que significa el bautismo, lo que significa estar bautizado? He estudiado bien lo que es el bautismo, sé la magnitud de lo que representa estar bautizado. Y otra pregunta sería si me acerco a la Biblia, si me acerco a la Biblia para aprender, puesto que, como siempre les digo, puesto que creemos en Dios, lo mejor es intentar, Él nos conoce, pero lo que queremos es que intentar conocer a una persona que quieres tantísimo y que confías tantísimo en Él. Por lo tanto, la forma de entender y conocer a nuestro Señor Jesucristo y a Dios es a través de la Biblia, es ver todas las cosas que pasan y ver la mano de Dios en todo ello. Pues les dejo hasta la semana que viene. Buenas tardes.